Capítulo 2. Hacía meses que la Compañía Nacional de Inversiones Territoriales, propietaria de algunos ingenios en el este de la República, había creado una situación de intranquilidad en aquella región. Esta compañía estaba presidida por Mr. Franklin Harrison, un norteamericano inteligente, audaz y ambicioso, conocedor de las condiciones económicas y políticas del país, por haber permanecido una temporada residiendo en él. Vivía habitualmente en Nueva York, donde dirigía además uno de los más poderosos bancos de aquella metrópoli. La Compañía Nacional tenía necesidad de expandirse, de extender sus cultivos de cañas de azúcar, y el presidente, de acuerdo con sus abogados y contando con la benevolencia de la administración y la complicidad de las autoridades, puso en ejecución un vasto plan para adquirir una gran cantidad de tierras. Se comenzó por poner a sueldo a algunas autoridades rurales. 2 o 3 alcaldes pedáneos fueron nombrados inspectores de montes de la Compañía Nacional. Se contrató un agrimensor, Juan Bautista Guerrero, para que levantara los planos de 6 o 7 sitios importantes que comprendían una extensión de más de 300.000 tareas nacionales. Esos planos, en los cuales estaban incluidos los límites de todas las propiedades privadas, con todos sus detalles, se dividieron en zonas y cada una de estas zonas se le atribuyó a un agente especial encargado de hacer las compras por cuenta propia sin que la compañía figurara directamente en esta operación. Luego se haría el traspaso. Juan Bautista era además otro de los agentes compradores. A medida que hacía sus mensuras informaba a la Compañía Nacional de las condiciones en que se encontraban las propiedades. Él había hecho mensuras en años anteriores en esos mismos sitios, por comisión de los tribunales de esas jurisdicciones, y era una persona bien conocida por todos los campesinos de la región. Por esta circunstancia, nadie estaba mejor preparado que él para influir en los ánimos de los campesinos, que le reconocían gran autoridad en el conocimiento de las leyes de tierras. Juan Bautista era asistido en esa área por 1 o 2 de los alcaldes pedáneos o inspectores de monte, previamente interesados y aleccionados. Durante algunos meses, anteriores a la campaña, estuvieron visitando a los pequeños propietarios para hablarles de las condiciones en que se encontraban sus propiedades. A muchos les pedían sus papeles para examinarlos y ponérselos en debida forma. Como se trataba de la autoridad y el agrimensor estaba encargado de ese trabajo, los campesinos no vacilaban en entregar sus viejas escrituras, muchas de las cuales estaban mal instrumentadas por ignorancia o por mala fe. A menudo les devolvían esos títulos diciéndoles: «Usted, compadre, tiene que salir de este punto. Usted no tiene nada. Todos esos terrenos son de la Compañía Nacional y si usted no hace algún negocio ahora, luego lo perderá todo. Usted no cubre con sus títulos ni siquiera el lugar que ocupa su fondo». Estas expresiones se repetían en todos los bohíos por el alcalde y por el agrimensor. La ignorancia de nuestros campesinos en muchas regiones de la República es extraordinaria, por lo cual esta campaña tenía que dar sus frutos. Una vez demarcadas las zonas y levantados los planos, estas fueron repartidas entre 2 o 3 agentes de la compañía. Las zonas de Juana Lorenza, Las Pajas, San Jerónimo se atribuyeron a un tal Mr. William, un hombre muy activo y astuto. Completamente sin escrúpulos y hablando perfectamente el español, hacía creer a los campesinos que actuaba por cuenta propia. La adquisición de la zona William estaba a cargo de Juan Bautista, que tenía una comisión del alcalde Díaz y del propio Mr. William. El notario de la común vecina, Medardo López, también estaba asociado. Los 3 se trasladaban en días determinados a los diferentes sitios y establecían allí sus oficinas en cualquier enramada, previa convocatoria de los vividores del lugar por el pedáneo Díaz. Los campesinos dominicanos sienten una gran admiración por el blanco extranjero, no le discuten nunca y creen que todo cuanto les pueda decir es verdad. Y si estas opiniones son corroboradas por 2 o 3 dominicanos, sobre todo si son personas conocidas por ellos, no se atreven a discutirlas. En una ocasión, un domingo, en una bodeguita de Lollón, la oficina ambulante se estableció en la mañana. Díaz había hecho venir allí a más de 50 propietarios. Se había organizado una fiesta. La bebida y la música corrían por cuenta de Mr. William. Durante toda la mañana el güiro, el acordeón y el valsier no cesaron de hacerse oír y se tomó en demasía. Con 12 o 14 pesos el pedáneo organizó este fandango. En un rincón de la enramada, frente a una mesita rústica, estaba instalada la oficina. Medardo López, Mr. William y el pedáneo estaban sentados alrededor de la mesita. Los campesinos, en su mayoría pequeños propietarios del sitio,
Pasaron una mañana llenos de alegría, tomando y comiendo, obsequiados tan suntuosamente con ron campana, anís y cerveza y empanadas. Mr. William había llevado algún dinero en oro acuñado. Sabía que nuestros campesinos sienten amor particular por las monedas de oro que consideran como las únicas verdaderas y que se pueden guardar indefinidamente sin que jamás se desvaloricen. Esta fiesta, patrocinada por los delegados de la compañía, duró toda la mañana y algunas horas de la tarde por cuenta de ellos, y se prolongó en la noche por cuenta de los campesinos enriquecidos esa mañana con la venta de sus mejoras por sumas ridículas y miserables, de sus mejoras únicamente porque ya se les había dicho y casi probado que no eran propietarios de la tierra, según afirmaban el agrimensor, el notario y los demás agentes de la compañía. En esa sola mañana, Mr. William, con un gasto de 10 o 12 pesos en la fiesta, que resultó suntuosa y con algunos centenares de dólares en papeletas nuevas y oro acuñado, se había hecho propietario de más de 10,000 tareas de tierras, con el concurso de 2 o 3 dominicanos, asociados y amigos suyos. Conseguidos de este modo los propietarios más importantes, los demás vendrían voluntariamente a deshacerse de lo poco que tenían para aprovecharse de la oportunidad que se les ofrecía y evitarse contratiempos con el amo mayor en el futuro. Por la tarde de ese día, regresaba a su fundo Baldomero Rubert, un loco, acompañado de su mujer y con 4 morocotas en el bolsillo. Había vendido su potrero, media caballería, situado en un sitio muy importante, por donde debía pasar el proyectado ferrocarril que transportaría la caña de las nuevas colonias que se abrirían para las próximas zafras que se estimaban por este motivo que serían extraordinarias. Esas morocotas que traía Robert serían enterradas con toda probabilidad, y aun cuando ya no tendría donde soltar sus bestias, no le faltaría algo que hacer a él o a sus hijos, aunque fuera tumbar alguno de esos montes que había vendido o sembrar caña o encargarse de algún tiro de bueyes. De esta manera fácil, ingeniosa, quedaron convertidos en simples peones, si acaso, más de un centenar de campesinos, dueños de conocos y fundos, de donde sacaban el diario sustento para sus familias. Una vez adquiridas de tal modo las diferentes zonas, la compañía dio principio inmediatamente a sus trabajos, y todos los antiguos propietarios fueron desalojados violentamente sin que pudieran muchos cosechar sus frutos como se les había prometido. Transcurridos algunos meses, una mañana, José Prieto, padre de una familia numerosa, contemplaba en la puerta de su fundo, que estaba situado en el centro de un potrero, en el cual tenía 40 vacas, algunas bestias de silla y de carga, como los peones de su amigo Antonio, le estaban sembrando cañas en el patio y en la misma puerta de su casa. Triste, apesadumbrado, encendió su cachimbo y se sumió en un silencio profundo. Su fisonomía no tenía expresión. Aquello era obra de la fatalidad, algo superior a sus recursos y fuera del alcance de su escasa inteligencia. No todos sintieron esa estúpida resignación, y no fueron pocos los que protestaron por ese despojo violento e inaudito. Instruidos por algunos de sus relacionados en los pueblos vecinos, buscaron quienes les redactaran una protesta, y una comisión, formada por antiguos propietarios de aquellos sitios, fue a visitar al gobierno sin que obtuviera ningún resultado. La Compañía Nacional estaba obrando conforme a sus derechos garantizados por la ley. Las pérdidas de don José fueron de consideración. Muchas reses se extraviaron, los cerdos que cuidaba Eulogio fueron robados en su mayor parte. Todo esto sería poco, si no se les hubiera agregado el dolor de ver despojadas a sus hijas de las tierras y del fundo que allí tenían. Sin dificultad pudo enterarse de que esas tierras estaban comprendidas entre las que se debían tumbar de un momento a otro. Uno de los primeros pasos que dio fue el sentido de tratar de hacerles donación de una cantidad de títulos para que se cubrieran, pero él no poseía ninguno y ya era tarde para conseguirlos. Con motivo de lo que sucedería, los precios a los cuales estos títulos se vendían eran fabulosos. Las preocupaciones y sufrimientos de Anastasia no eran menores. Mientras José estaba lejos, ella estaba al corriente de todo lo que pasaba en el campo y sobre todo en su vecindario. No transcurría una semana sin que a su puerta llegaran amigos, compadres o familiares con malas noticias. Sabía que de un momento a otro se abrirían los trabajos en sus alrededores. Goyo Brito le hizo una relación de cómo se habían hecho las mensuras y de los planes que él oía acerca de las nuevas colonias que se fomentarían. Un día se presentó en casa de Anastasia Anselmo Benítez.
Yo creo que esto será caña, dijo, después de referirse a otros asuntos que aparentemente eran el motivo de la visita. Yo le dije al vale José que sus papeles no estaban en regla como los míos. Si se hubiera llevado de mí, no le pasa todo lo que le pasó. Y le repitió a la vieja que José era muy testarudo. Otro día se presentó el pedáneo con el propósito de tratar el fundo. Le interesaba la horconadura, que era de calidad. Anastasia no respondió. Prefirió callar y que sus yernos y José se ocuparan de salvarle sus tierras si podían, pero a menudo le decía a Ramona: «Me tienen sin juicio estas gentes. Ya deseo que llegue el agrimensor para que esto se acabe». Pero ya Juan Bautista había medido el terreno. Sin decirle nada a la vieja, hizo un replanteo y cuando terminó, al pasar por delante del fundo de Francisco, le dejó un mandado. «Dígale que no se apure, que esta mensura no quiere decir nada». A menudo se presentaban allí trabajadores que le informaban lo que se decía en las colonias acerca de las tierras, de la mucha caña que se iba a sembrar y del peligro que corrían los animales si no los encerraba a tiempo. Ya en su conuco habían hecho algunos robos. Una tarde, Rosendo, un hombre que había llegado de Angelina para trabajar en la nueva colonia de don Marcial, subió hasta el fundo de Anastasia. Después de hablar largo rato sobre la situación tan triste que atravesaban los vividores de esas tierras, tras un largo silencio, preguntó a la vieja: «¿Cómo cuántos años tendrá usted?». Le habían dicho que él era más viejo que Anastasia, y aunque se sentía y veía más joven, la ocurrencia lo dejó confuso. Ahora quería disipar esa duda. «Hombre, yo no sé», respondió la vieja y después de reflexionar un momento añadió: «Yo me acuerdo de los blancos. Yo estaba una zagaleja. Una vez tuvimos que irnos al monte para salvarnos de los mambises que andaban por esas lomas». Entonces, afirmó Rosendo, «yo soy más nuevo que usted, porque yo sí no hago memoria de los blancos. Yo sé de los blancos por las historias, por lo que me han contado». Y después de una pausa, agregó: «Me han dicho que entonces corría más plata que ahora. Cristiano, eso no tiene comparación. Entonces cualquier viejito tenía onzas guardadas. En mi casa no faltaban». Rosendo se quedó pensativo. A poco dijo: «¿Por qué se dirían? Aquí no para nada bueno, vieja. Más malos que nosotros, no hay cristiano». «Y dígalo, y para estos blancos de agora que nadie los entiende en su jerga, más valían aquellos. Hablaban como nosotros y no eran interesados. No le quitaban a nadie lo suyo. Esos sí eran buena gente. Figúrese, con tanta gente mala como andan por esos batelles». Rosendo volvió a quedarse pensativo y después de un rato murmuró: «Entonces, ¿no habría finca?». «Por aquí no había», respondió Anastasia. «Yo no sé por otra parte. Por aquí solo había monte. De aquí salía uno y veía claro hasta la sabana, del otro lado del río, camino de los llanos. Por Palmo Espino, por Las Aranas, por Tavila. Al mediodía estaba oscurecido. Y del lado de Macorís se llegaba hasta Iguamo por Entremonte. Solo se veían conucos. Y entonces sí que había crianza. Y no había esa tanta medía. Yo he oído mentar al agrimensor agora. No había esa tanta angurria». Conversaron un buen rato. Anastasia solo tenía noticias de Gerardo. Él fue quien dio la mensura de todas esas tierras, hace mucho tiempo, pero ahora ya la tenían cansada con ese cuento, y Rosendo insistió en que las tierras traían muchas dificultades. «Ya nadie es dueño de nada, vieja. Ni se puede hacer conuco ni se puede criar. Agora todo es caña. Hasta los viejitos de la sabana quieren tumbar el montecito que les queda. Es un entusiasmo. Lo que ha traído esa finca son robos. Al prove Francisco no le para gran cosa en el conuco. Es un saqueo en grande». Anastasia dejó solo a Rosendo para ir a la cocina a colarle una taza de café. Rosendo se quedó contemplando el monte que rodeaba el bohío, monte claro, flojo, donde solo se podían sacar varas y alguna leñita, charamuscos, si acaso. Observó el caimito de perro con sus hojas rojizas, los chagrumos con sus hojas redondas, las palmas, la pana parida. Fijó por último la vista en el árbol que trajo José, que él tampoco conocía. Al volver la cabeza hacia el trillo, alcanzó a ver a Francisco que subía a la cuesta. «¿Y usted qué tal?». Rosendo se levantó para tocarle el brazo con la mano. «Ya puede ver, bregando». Las gallinas iban subiendo a la varía que les servía de dormidero. Unos carpinteros alborotaban en la palma. El sol acababa de hundirse detrás del monte.
Anastasia vio a Francisco al traerle el café a Rosendo y después de saludarlo, volvió para la cocina para servirle café a su yerno. Hablaron de trabajos. La cosa estaba floja. Luego se refirieron al agrimensor. Hacía días que se decía por el campo que estaban aguardando ese momento para ver lo que iba a resultar. Francisco trabajaba en las tierras de la vieja Anastasia. Había levantado un conuco y otro viejo lo convirtió en potrero. Allí tenía 2 vacas paridas y su caballo. También hacía negocios y cuando necesitaba plata y le pagaban bien, trabajaba en la finca. Chapeaba, componía empalizadas y tumbaba monte. Otros trabajos no la atraían, pero prefería ocuparse de lo suyo. La caña no le gustaba. ¿Y qué nos sadremos? Exclamó Francisco. La finca tiene más fuerza que nosotros. Y refirió que en la mañana se había tropezado con Anselmo Benítez y que le aseguró que Juan Bautista no tardaba. Me dijo, agregó Francisco, que él lo estaba esperando de un momento a otro, que le iba a probar que él no tenía facultad para mensurar posesiones ajenas. Dijo que Juan Bautista le anda sacando el cuerpo, porque con él sí que no hay tutía. Ese Anselmo es un coloquio, vale. Que a él le habían salido los colmillos bregando con tierra, pero que con la inteligencia que Dios le ha dado no se deja engatusar. Rosendo sonrió. Yo no sé quién se va a llevar de Anselmo. Esos abogados de Sabana son los que ofuscan a la gente. Anastasia depositaba toda su confianza en José. Él le había asegurado que a ella no le tocarían lo suyo, que sus papeles estaban en regla. Y como él sabe de letra, agregaba, tal vez no me la quiten. Rosendo aseguró que ni la letra valía. Lo malo es que se antojen. Había visto muchos atropellos por tierras. Esa era una angurria de todos los diablos. Y concluyó, y todos nos vamos a morir. Yo no sé ni para qué tantas agallas, si solamente necesitamos la del joyo. Magnífica. Por eso yo no he tenido nunca nada. Estoy conforme con mis brazos. Todo lo que gano me lo echo encima. El que no tiene nada, vale, no pierde nada, ni sufre. Yo no tengo nada que me roben ni que perder. Como lo que encuentro y bebo en el río. Los caminos para andar. Y eso hasta que Dios quiera. Nunca le he tenido tirria a nada. Ni en la vida misma la he querido. Porque la he jugado más veces que tengo pelo en la cabeza. Estoy vivo porque el malo no se muere. Jesús, no hable así, cristiano, murmuró Anastasia. ¿Y cómo voy a hablar? Se levantó, se asó los calzones y se echó atrás el machete. Es que ya eso de las tierras lo tenía cansado. Ese era un cuento de nunca acabar. Los pesos ya no valían, así le dijo Candelario, el de la loma. El que contaba con pesos de tierra no tenía nada. Tampoco los que no llevaron sus papeles a la firma. Y los que dejaron pasar el plazo lo perdieron todo. Gautier Mojica dice que a muchos les ha pasado por desconfiados y el mayordomo asegura que por brutos. Los amparos reales y que se habían perdido. Solo habían uno en casa de Silverio, el de la sierra, según Anselmo Benítez. No entendía bien ese rebú y terminó por referir con detalles que una vez vio en la cárcel a un notario junto con otros hombres decentes que estaban presos desde que falsificaron escrituras con semillas de aguacate. No pudo explicarse bien el asunto, pero aseguró que conoció al notario muy bien y que hasta habló con él. Por cierto que se quejaba de los mosquitos. No parecía tan pícaro un hombre tan blandito. Yo nunca había visto, vale, picar a una gente con tanto gusto. Parecía como de viruelas. O tenía el pellejo muy fino, la sangre muy dulce. Por lo que es a mí, vale, hasta los mayes me respetan. A poco descendía Rosendo por la cuesta, camino de la inocencia, y los demás quedaban solos en el bohío. Era casi de noche. Lejos sonaba un balsié, en el hoyón, sin duda, y el fondo iba a ser arropado por las sombras, mientras sobre su techumbre refulgían ya las estrellas. Francisco se despidió. Cuando quedó sola, Anastasia rezó un Padre Nuestro y luego se entregó al tema habitual de sus meditaciones. ¿Cuántas cosas pasa una mujer sola en la vida? José pasó por su imaginación. Cuando hubieran pasado tantas cosas, si José se hubiera quedado a su lado, ayudándola a criar las hijas. Allí, en ese sitio y en ese fundo, nació. Allí creció. Fue ese fundo el nido de sus únicos amores. Nacieron en él sus padres, y allí nacieron sus hijas, las hijas de José, que la abandonó después de haberla hecho sufrir tanto para casarse con una del pueblo. La más pequeña, Ramona, mudaba los dientes cuando José dejó de vivir con ella. Era tan bonita entonces, daba gusto verla. Para criar esas hijas trabajó mucho. Hizo conucos con sus propias manos, lavó mucha ropa,
planchó por paga. Lo que sí no hizo nunca fue ir al pueblo a vender cargas de víveres como hacen otras. Sus hijas sí fueron. Levantar una familia cuesta muy caro. Afortunadamente los vecinos la querían mucho y ella se llevó bien con todos. Por eso tal vez pudo criarlas. Su compadre Domingo, más que ningún otro, siempre la ayudaba. En su conuco podía coger los víveres que quería cuando a ella le faltaban. Hacía tiempo que Anastasia se quejaba de la vista. Cuando se asomaba a la puerta del bohío para ver si alguien subía por el trillo o cuando venía a su casa alguna persona, colocaba la mano derecha abierta sobre la frente a manera de pantalla para amortiguar la luz, y como esto no fuera suficiente para permitirle distinguir mejor, sonreída solía decir: ¿Y quién eres tú? Otras veces hacía repetir las palabras para reconocer a las personas por la voz, y concluía siempre: Suponte, hijo, solo figuro bultos. Lo que es la vista, ya la tengo comida. Todas sus hijas estaban colocadas ya. La mayor, Rosario, se casó con Faustino y las otras dos se aplazaron con hombres buenos, aunque pobres. El peor era Polín, porque era viejo y casi inútil. Trabaja en la finca. Cuando Anastasia lo nombraba no podía evitar un gesto de inconformidad. A Polín no le gustaba hacer conucos. No quería saber más que de cañas. Era del sur. Una tarde desapareció en el fondo y pidió posada. Al segundo día le dieron unas calenturas y se quedó casi una semana en la casa. Las muchachas le cogieron pena y lo atendieron de tal modo que con teces y bebedizos se las pudieron cortar. Una mañana llegó José de paso para el llano y como necesitaba un peón para que ayudara a Fausto a trabajar el ganado, se llevó a Polín, que no tenía que hacer. Pasaba el día allá en la sabana enlazando y herrando reses, señalando becerros mostrencos. Por la noche venía siempre a tender su hamaca. Eduviges le guardaba cena. Después que se fue José, quedó sin trabajo. Entonces ayudaba en la casa, iba al conuco, daba algunos mochazos y después de mediodía venía al fondo. Se declararon unas aguas fuertes y le atacó un poco de reumatismo. Un mes permaneció sin salir del bohío. Mientras tanto, Eduviges le conseguía hasta la fuma. Por fin abrieron los primeros trabajos de la finca y un lunes dio una salida para ver al mayordomo. Por la tarde llegó diciendo que había enganchado. Desde entonces, todas las mañanas salía para el trabajo y regresaba en la tarde. Las colonias quedaban lejos todavía. Los días de paga le traía algo a la vieja. Venía con dulces, con andullo y con otras cosas que solo se conseguían en la bodega. Poco a poco el vecindario se acostumbró a verlo en la casa. Algunas veces la vieja Anastasia, malhumorada, decía: ¿Y cuándo saldremos ese cristiano? A lo que contestaba Eduviges: Mamá, si este pobre hombre no la ofende, cuando no nos sirviera para mucho, nos sirve para respeto. Algún tiempo después ya no le molestaba. ¿Cuándo vendrá Uribe? Sácale su comida, Polín. Jesús, ¿cuánto tarda Uribe? Ni me fío que le haya pasado algo. Los domingos, Uribe salía por el vecindario vestido de limpio. Su chamarra de fuerte azul brillaba. Su camisa no carecía de almidón. Y Eduviges anudaba a los chavos que por este servicio Polín le daba en todas las quincenas. En una ocasión le llevó un túnico de la finca, en otra un par de chancletas, lo cual justificaba a los ojos de Anastasia las atenciones que con él gastaba su hija. Pero una mañana Eduviges no se levantó. Sintió unos dolores atroces en el vientre. Se tomó unos cuantos teces que le hicieron, pero le arreciaron tanto esos dolores que ella misma le dijo a la madre: Mamá, yo creo que sería bueno que viniera Nieve. ¿Nieve? ¿Y para qué? Contestó la vieja. Mande por ella. Después le digo. La vieja no fue tonta. Se le clavó una sospecha, pero no dijo nada. Uribe estaba en la finca, trabajando. Por la noche, Anastasia tenía una nietecita oscura, una negrita, y se acostó temprano para no verle la cara a Uribe, que la había engañado, traicionando su confianza. Es por eso y porque es amigo de la finca, por lo que Anastasia todavía no puede reprimir un gesto de inconformidad cada vez que lo nombraba. Un tiempo después se instalaba en la sabana, del otro lado del arroyo, en tierras de José, que lo autorizó a fundar. Los otros dos yernos eran más trabajadores y más apegados a lo suyo. Ramona vivía al pie de la loma, del otro lado del monte que rodeaba el fundo. Rosario, un poco más lejos, en las puntas. Varias veces al día subía Ramona para darle vueltas. Más apegada que Eduviges, le hacía los oficios, le cargaba el agua, le ayudaba a arreglar la cocina,
Le traía la leña, le lavaba la ropa. Anastasia ya no tenía gran cosa que hacer y los yernos también le daban vueltas. Cuando iban a la finca le traían café, pan, galletas, azúcar y 1 o 2 veces al año algún vestido. El pañuelo que usaba fue regalo de Francisco. No puedo quejarme, decía. A nadie le falta a Dios. Por las mañanas Ramona subía a besarle la mano. Entre días venía Eduviges y muchas veces, antes que Ramona, llegaban los nietecitos, un varón y una hembrita. Se le colgaban del cuello, la besuqueaban y se disputaban sus piernas. El varoncito se quedaba luego hasta tarde, dándole tormento. Le alborotaba la casa, pero le ayudaba a buscar los huevos en el monte. Le hacía compañía y muchas veces dormía con ella, y mientras permanecía en el fondo, lechuza abandonada a su rincón y se animaba un poco. Causábale, sin embargo, sufrimientos, entre otras cosas, el estado del bohío, que ya se le quería caer encima. Muchas tablas se le habían zafado y los principales horcones estaban casi trozados. Afortunadamente las goteras no le preocupaban tanto, porque uno de sus yernos, Faustino, vino expresamente un domingo para cogerlas todas. Ya no se mojaba, pero las reparaciones que debían hacerse le eran tan costosas que sus fuerzas no le permitían realizarlas. Panchín se lo había arreglado hacía ya años. Le compuso la puerta, lo entabicó, lo blanqueó y le repasó la cobija. Entonces ella podía trabajar, pero ahora ya no tenía fuerzas para nada. Un día, dijo Ramona, me van a encontrar muerta debajo del fondo desde que sople un ventarrón fuerte. No diga eso, mamá. ¿De qué estamos nosotros? De aquí a allá lo compongamos. Su única esperanza era vender el novillo que tenía en la piedra. Anastasia tuvo sus vaquitas, pero ya no le quedaba casi nada. La seca por un lado y los ladrones por otro terminaron con la bobería que les restaba. Y sin hombre en la casa, figúrese. Iba para 2 años que apenas salía. La última vez que lo hizo fue para ir a la sabana a un mortorio de un compadre que se portó muy bien con ella. Desde entonces, solo bajaba de tarde en tarde donde Ramona. Ni siquiera había visto el alambre de la finca. Sabía de esos trabajos por el pito de la máquina, por lo que oía hablar a sus yernos y por los peones que llegaban al fondo. Rosendo era el que más se le había contado. Pasaba con ella las tardes en muchos domingos, sentado a la puerta del fondo sobre la canoa de la sala. Para él no había en ese lugar una vieja más servicial y honrada.